Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena. Estoy un poco sorprendido porque estoy con Carolina Velázquez, una trabajadora social que está en una responsabilidad que uno no se imagina que pueda pasar. Es una responsabilidad en una organización que se llama La Lucha por la Paz. Lucha por la paz. Y a mí eso me suena como un imperativo muy interesante. Es decir, me dicen, luche por la paz. O sea, Carolina, que me pone en guerra con la paz. Buenas noches, bienvenida a Palabra Plena. Me alegra que estés. Esto de lucha por la paz, ¿qué sentido tiene? Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Lucha por la Paz es una organización que nace en el 2000 y nace en un contexto muy violento, como es en las favelas de Brasil, en una favela particularmente llamada Maré. Brasil, para este contexto, se encuentra en una crisis de violencia urbana impresionante y para ese momento nuestro fundador, que es un inglés, se encontraba trabajando para una organización local que se llamaba Viva Río, y ahí es como inicia un proyecto dentro de la organización por medio del boxeo. Él era boxeador y él consideraba que el boxeo era una oportunidad para enganchar a esos jóvenes que estaban en lucha, esos jóvenes que estaban en guerra consigo mismo o con el contexto en el que vivían. Cuando vos hablas de un deporte de combate, hablas en el imaginario social de lo que vos mismo expresás, de un deporte que para muchos es violento, un deporte que para muchos es una alianza con ese ser violento que tenemos dentro. Resulta que para él fue la mejor oportunidad de facilitar esa conversación, precisamente porque los jóvenes vienen buscando estos deportes con ese concepto de que son... Hay algo que no sabemos o de algún modo ignoramos, y es esto que tú dices tan cruel, ¿no? Un ser violento que llevamos por dentro. Eso no se ha pensado bien, porque la gente que se interesa por estas reflexiones y producir como una explicación del problema, siempre se aparta de esa concepción y la pone al revés. Somos muy buenos, somos gente muy apolínea, pero resulta que hay una realidad que es distinta en la constitución psíquica del ser humano. Hay una agresividad que es de estructura y siempre se expresa donde puede, ¿no? Sí. Y cómo es de importante que se tenga ese punto de partida, porque de lo que estás hablando es de una estrategia de intervención en sectores humanos, en grupos que se expresan de un modo, ¿sí?, en relación a su forma de ser agresivos, de gozar de las demandas que proponen. Y tú dices, eso se puede hacer a través también de un acto competitivo como el boxeo. Precisamente con lo que vos decís, o sea, yo en realidad no soy especialista en ningún tema psicológico, soy trabajadora social, y en ese sentido para Fight for Peace y digamos que desde mi área lo más importante es los factores que llevan al joven a involucrarse en el conflicto, más que los factores psíquicos que le dejo el estudio a los expertos en el tema, los factores también sociales y de su entorno que hacen que ese joven busque satisfacer unas necesidades
que casi que son universales. Y es interesante porque Fight for Peace, en este proceso de comprender por qué el joven se involucra en el conflicto armado, realiza un par de estudios que están disponibles en internet. Uno de ellos se llama Ni Guerra ni Paz y otro de ellos se llama Jóvenes del Tráfico. Y ambos estudios, uno de ellos identifica como el rol que cumple el joven en la pandilla o en el grupo armado en Río, y el segundo, que es el que más tiene que ver con esto que vos estás conversando acerca de los factores, es el estudio que se llama Ni Guerra ni Paz, está dispuesto en internet en español, y ahí es interesante porque es un estudio comparativo de 10 países, entre los cuales está Colombia, en los cuales se pregunta a los jóvenes por aquellas cosas que ellos buscan satisfacer cuando se involucran en un conflicto o en una pandilla. Y es interesante encontrar que los factores obviamente son muchos, pero los comunes se pueden conocer. Fight for Peace los agrupó en 6 factores, y sobre esos factores y las necesidades que esos factores cubren es que creó una metodología. ¿Y cuáles son esos factores? Uno es la pobreza, otro es familias desestructuradas, otro de ellos es violencia del Estado y del entorno, otro es estigmatización social y otro aburrimiento. Y eso fue general en todos los países. Entonces es interesante como Fight for Peace encontró que el boxeo y las artes marciales podría atacar mucho, brindar más que atacar, brindar una alternativa positiva a eso que las pandillas bien saben hacer. Contémosle un poco a la TV audiencia. Es interesante ver cómo nos está planteando Carolina los elementos, es decir, cómo podemos nosotros tener una representación de esto que está pasando en torno a una búsqueda de la paz, una lucha por la paz. Y nos dice, hay unos factores que son de orden, admite, psicológicos, que tienen una reflexión, una presentación teórica, pero hay otros factores también que son de orden externo, que son de orden, digamos, de la época. Dice ella, ocurre casi universalmente, pero las investigaciones los han llevado a constatar que esos factores son comunes en 10 más o menos países, incluido Colombia. Son factores que producen malestar, porque nosotros no estamos dispuestos como a aceptar que hay una época, hay una forma de gozar en las épocas que produce malestar, y produce malestar en el otro, y que el otro da unas respuestas que son generalmente respuestas violentas, que son generalmente respuestas, todo lo que ustedes han encontrado. Y esa solución tan interesante, el boxeo, porque pueden ser otras estrategias competitivas de combate. Exacto. Pero hay combate, ¿no? En este caso, como vos lo decís, Fight for Peace le apuesta a los deportes de combate, específicamente los deportes para el desarrollo de combate, como son el boxeo y las artes marciales, porque considera que en esos deportes se concentra gran parte de posibilidades de trabajar con el joven. Uno, como les decía al principio, la posibilidad de enganchar al joven en una discusión de por qué quieres involucrarte, por qué crees que quieres defenderte, por qué quieres pegar, por qué quieres empuñar, en este caso, unos guantes. Entonces esa conversación se abre muy tranquilamente con el joven, y resignificar esos conceptos que el joven tiene desde un principio es maravilloso, y no muchos deportes posibilitan esa conversación. Ahora bien, los deportes de combate tienen un trabajo muy, muy impresionante de lo interno, del trabajo que se hace en la estructura personal. Son deportes competitivos, pero deportes que parten del ser, de mejorar mi rendimiento personal, mis respuestas, mis reflejos, mi autocontrol, mi disciplina. Pero yo tengo delante, ¿cierto? Te tengo delante y estás produciéndome una situación que me molesta. Bueno, entonces me ponen los guantes, te ponen los guantes y todas esas cosas. Yo veo como paradójico eso, es decir, te tengo allí y te tengo es para golpearte. Cuando el joven, es paradójico lo que vos decís, cuando vos le preguntas a un joven que practica un arte marcial, un boxeo, el boxeo o un arte marcial, te van a responder. Cuando yo empecé a practicar el deporte como mi disciplina,
yo dejé de necesitar defenderme en la calle, dejé de necesitar probarme como hombre o como mujer o como teso, como decíamos nosotros, en la calle, porque lo puedo hacer en el ring, enfrente de un contrincante que está ahí porque quiere, que tiene mi mismo peso, que tiene mi misma talla. Entonces ahí no hay abuso de poder ni de autoridad. Y si vamos al concepto de violencia, violencia es el abuso, el ejercicio de poderes inequitativos. En los deportes de combate no vas a encontrar eso. En los deportes de combate vas a encontrar una entrada al ring o al tatami o al campo voluntaria y con igualdad de condiciones. Y obviamente estamos hablando de un deporte de combate que nosotros lo practicamos desde el amateur, no del profesional. Entonces, es el deporte, las personas, nosotros invitamos también como organización social a que las personas resignifiquen ese concepto que se tiene del deporte de combate, porque los deportes de combate para la gran mayoría de personas genera violencia, pero si vos empezás a establecer una relación y una conversación con un joven que practica un arte marcial, vas a encontrar cómo ese joven ha trabajado y ha resignificado desde su propio ser el concepto de pelea, el concepto de violencia. Ayúdame a resolver se me ocurre como una bobada. Como decir, estaba pensando, el centro de escucha se convierte en un lugar de combate o el ring se convierte en un centro de escucha. ¿Cómo puedo yo jugar? Pues yo creo que es interesante porque me llevas a cómo iniciamos en Colombia, que se los puedo contar más adelantico, pero ahí nos adelantamos un poco. A nosotros nos llamó la atención como organización cuando estamos buscando aliados en Colombia, cuando vimos un video de Manuel Gustavo en el centro de escucha llevando las peras a la calle y haciendo una técnica que ellos se llaman el saco de las emociones. El saco de las emociones es una técnica del centro de escucha para llevar a la calle la posibilidad de que el joven se exprese. Entonces el ring en realidad se llevó al joven, pero el joven entra al ring, que en ese momento no era un ring, era una cancha con dos sacos, uno rojo y uno amarillo, y en uno golpeaban para las emociones que les dolían. Lo de las peras son estas que usan los sacos. Sí, pues. Los sacos y las peras, sí, que son lo que utilizan para golpear. Ellos lo llevaron a la calle. Entonces ahí podríamos decir, el centro de escucha se traslada al ring y utiliza el ring y las peras o los sacos como posibilidad para que el joven exprese, porque finalmente el centro de escucha busca iniciativas que permitan que el joven exprese su malestar, el joven o la comunidad en general, y quiera ser escuchado. Hay una niña campeona municipal de boxeo, te decía que estuvo aquí en el programa y que ha ayudado demasiado a interpretar, a entender eso, primero porque es una mujer que tiene pues más capacidad para asumir estas cosas del enfrentamiento, de la violencia, pero lo otro porque ha logrado dejarse producir por la intervención del modelo. Y ahora veo por qué, porque ustedes, digamos, lo han asistido desde el punto de vista también teórico, filosófico, armando una teorización que sea guía también para actuar, y la han sacado de ahí. Me gustó mucho eso porque pudo ser al contrario, ¿no? Nosotros creemos que estos deportes de combate, todas estas cosas se pueden llevar allá. Esa es una forma de intervención. Pero tú vienes y nos dices algo fundamental. Cuando vieron a Gustavo, que también ha estado aquí en el programa varias veces, cuando lo vieron con las peras y todas cosas y sembrándolas, como sembrando lugares de paz, como cosas de paz. Y ya no era la manzana de la discordia básicamente, sino la pera de la discordia. Pégale a esa pera. Entonces ustedes vieron allí la posibilidad, básicamente. Invirtieron la relación. Sí. Ya no vamos a enseñar, sino vamos a aprender de esta experiencia. Así es, porque para Qué maravilla, pero la voy a interrumpir porque usted no me ha dejado hablar. Yo hablo mucho. Y entonces ya me está produciendo cierta... Ya, nos ponemos los guantes. Que nos pongamos los guantes. Entonces, cuando vengamos, vamos a conversar otra vez sobre este tema tan interesante, porque de eso se trata. Es imposible que nosotros dejamos pasar desapercibido este tema que está tratando Carolina, porque nos está situando en un lugar fundamental. Nosotros creemos que las comunidades apartadas, vulneradas, dañadas, indignadas, no tienen nada que ver con estos procesos. Y es allí donde se están formando los
sujetos para acuerdos, para arreglos, para una vida de discurso, de construcción de lazo social. Pero bueno, ya regresamos, acompáñenos y continuamos con Carolina. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Corporación Viviendo es una organización comprometida con la promoción y el desarrollo del ser humano de manera integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento y la incidencia política. Atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de las drogas. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Los deportes de combate. Uno tiene la idea de que allí hay una cosa paradójica. ¿Cómo es posible que un deporte de combate, cierto, le enseña a uno a apaciguarse, pero no es apaciguarse, yo digo mal, ¿cierto, Carolina? Sí. ¿Qué sería? ¿Cómo? El deporte de combate te ayuda a controlar tus emociones, a conocerte a vos mismo, a responder de una manera adecuada en el momento que lo necesitas. Hay momentos en la vida donde tenés que reaccionar, hay momentos en la vida donde tenés que esperar, hay momentos en la vida donde tenés que recuperarte, hay momentos en la vida donde tenés que responder, y el deporte de combate, la misma competencia, muestra que hay momentos para atacar y hay momentos para esperar, hay momentos para meter un gancho de derecha o hay momentos para agacharte y hacerle quite al golpe. Me estás metiendo miedo, entonces yo quiero como preguntarte esto. Por producir ese tipo de ser responsable, capaz de controlar sus emociones, ¿podríamos creer que el deporte ya está ligado a la ética? Es decir, Ya, a producir. es precisamente, vos tocas un tema clave. El sector de deportes para el desarrollo es un sector que está creciendo mucho a nivel mundial, es donde los deportes se utilizan para esto que estamos hablando, para trabajar con jóvenes o con comunidades en contextos violentos o en contextos donde las situaciones son adversas. Ahora, el deporte de combate es un deporte como otros, pero en este caso les hablo del deporte de combate, que es nuestra especialidad. Son deportes que no necesitan ser modificados, son deportes que ya tienen una estructura interna como deporte que lleva al joven y al individuo que lo practica a pensarse, quieras o no, trabajes la parte psicosocial o no, y complementale actividades o no. El practicante de taekwondo, de karate, de judo, de kung fu, de boxeo, es ya por sí una persona que tiene que ser disciplinada, tiene que controlar sus emociones para poder practicar el deporte. Entonces el deporte ya tiene una ética clara y propia. Es tanto que los deportes de combate como el taekwondo, el judo, tienen valores, entre los cuales está el autocontrol, el respeto. Ya los tienen intrínsecos y los repiten en cada entreno. No es que se los estén inventando, vienen desde su filosofía, desde su creación. Sí. Entonces desde ahí partimos que el deporte de combate ya tiene una estructura de autocontrol que permite que nosotros, como organizaciones sociales, trabajemos alrededor con los otros factores y potencialicemos ese trabajo. Que se puede dañar entonces desde fuera. Claro, es decir, como lo conversábamos antes de volver de comerciales, es decir, como todos los deportes o como todas las prácticas en la vida,
siempre tienen la posibilidad de que sean utilizados en diferentes contextos y en diferentes objetivos, y no todos esos objetivos son socialmente aceptables. Entonces vemos practicantes de fútbol o de cualquier otra disciplina que la práctica en realidad la dejan un poco guardada en su casa cuando salen a hacer su vida. Para nosotros, y lo que trabajamos en todas nuestras academias y cuando compartimos la metodología, es esa posibilidad de que cuando vos posibilitas que un joven se piense como campeón, tanto en el ring y en el tatami, o como sea en su práctica, que se llame el campo donde compiten, sí, como en la vida, y que transfiera todos los aprendizajes de su práctica deportiva a su vida. Es ahí cuando tenemos éxito, y por eso necesitamos programas como los que estamos tratando de desarrollar también aquí en Colombia, para que apoyen y potencializan eso que los jóvenes ya están adquiriendo por el deporte mismo. Que está el terreno como de triunfar en la vida, es como opuesto a esa idea que se tiene de éxito, que viene de fuera, que produce el mercado, que produce el imperativo de triunfar, el del éxito, y que es a codazos, no importa que se hunde, pero esa aclaración que tú haces es clave, porque nos hace estar advertidos. Esta corrupción no es propia de la actividad deportiva en sí. Esto no está, es todo lo contrario, y nos pone ya como en el terreno de esclarecer más la lucha por la paz a través de este tipo de deporte. Aquí se tiene que entender, se tiene que comprender, que se tiene que cambiar la representación que se tiene de este tema tan importante, tan fundamental. Nosotros trabajamos nosotros trabajamos bajo una metodología, y nuestra teoría de cambio, digamos, o nuestra creencia del cambio que logramos hacer en nuestros jóvenes, o que logramos posibilitar en nuestros jóvenes y en las organizaciones con las que trabajamos, somos fieles convencidos de que cuando vos posibilitas cambios personales en el joven, cambios en su manera de relacionarse con el otro y cambios en su visión de futuro, vos lográs el cambio que querás. Y con eso no estamos diciendo que todos los jóvenes, por ejemplo, van a decidirse por el tema competitivo. Con eso no decimos que todos los jóvenes se van a ir por el concepto de éxito como campeón, o como persona que llega a la universidad, o como persona que adquiere un trabajo como ejecutivo. Es decir, cada joven tiene su proceso, y cada joven, una vez se conoce a sí mismo y puede tomar decisiones informadas en su vida. Si decide cualquier cosa que nosotros consideremos desde joven, desde adultos y desde nuestra mirada de afuera, que es inapropiada, pero si el joven la decide y la piensa, es como un acto liberador, y un acto de que él conoció lo que quería, lo logró, y en ese sentido es campeón de su propia vida. Sí, está alojado, esa impropiedad ha sido alojada, ha sido aceptada, admitida en cada uno, como de cada uno, ese respeto, digamos, y yo puedo aprender como contendiente a respetar eso, o de pronto hay un momento donde yo digo, esto lo desconozco, lo tiro abajo, pero no me digas, porque me vas a descalificar. Yo sé que la respuesta está dada, esto es un asunto ético, y se ha formado un sujeto ético que ya no tiene que encontrar la destrucción del otro como la condición de su éxito, sino todo lo contrario. Es decir, que sabe que no va a ser campeón si no tiene a otro antagonista, por llamarlo antagonista entre comillas, que le permita producir el campeón. Exacto. Entonces, sin el otro no puede ser, si lo destruye. Entonces, y también lo que vos comentás es muy importante, también mirando no solo como lo llamás vos, antagonista, contrincante o competencia, pero también la posición que los deportes de combate dan para el entrenador. La posición del entrenador es una posición muy, muy importante, y para Fight for Peace es como el centro de nuestro trabajo. Es como un entrenador de boxeo, o de taekwondo, o de karate, o de judo. Es una figura tan representativa para el joven que se convierte en una figura, un gran ejemplo de vida. Y entonces es ahí como encontramos que si esos profesores, o esos coaches, o como los llamemos, entrenadores, tienen la posibilidad de ser formadores, que es la figura que se está más hablando, formador, no de entrenador, sino de un formador, entonces estamos ganados. ¿Informador? Formador. 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 Me gusta ese tema de la formación. Se lo oí también mencionar en el programa pasado a la psicóloga Cindy Carolina, hablando de la importancia que tiene hoy por hoy
la atención a la formación profesional, que para el caso sería de instructores, de coach, de instructores, esto que Sí. pasa, maestros, gobernantes, Formadores, políticos, exacto. todo esto que tiene que empezar a ser sensibilizado, por llamar eso, ¿sí? Crear unas cosas que sean causa de deseo de quienes tienen la obligación de hacer posible el gobierno, el cuidado de la sociedad, a moverse frente a esto. Porque ya la Exactamente. vida está demostrando que las cosas tienen una salida. Exactamente. Y son salidas hasta paradójicas. A veces las Cuando no señoras nos las que imaginamos. cuando uno no cree. Es Es así. decir, a mí me proponen en el mío o en alguna parte o así, ole, luchar por la paz a través del boxeo. No, yo no compro más. Pero me da 5 minutos y yo lo convenzo. Pero Eso. lo que vos decís también es interesante y quería como ampliar el concepto. Nosotros como organización le apostamos al deporte de combate, pero ojo, no nos quedamos ahí. No se Consideramos que el deporte de combate ya es, como lo hablamos, potencializador, que el deporte como tal permite trabajar en estructuras, pero y basados en la investigación y en las otras necesidades que el joven busca satisfacer alrededor de su condición de vida, el deporte como tal solo no nos alcanza. Entonces el deporte tiene que estar acompañado de otras áreas y es por eso que nuestra metodología le apunta a 5 pilares fundamentales. Uno de ellos es el deporte de combate, otro de ellos es la educación y el progreso en educación, la empleabilidad, el apoyo psicosocial y el liderazgo juvenil. Y todos estos componentes atravesados por un concepto de desarrollo humano y desarrollo personal. Entonces nuestras academias que tenemos, como les decía, una en Brasil, en Río, en una favela, y en el 2007 abrimos nuestra academia en Londres porque nuestro fundador es inglés. En nuestras academias tenemos el programa completo. Es el joven viene y practica el deporte y satisface ahí las necesidades de adrenalina, de buscar reconocimiento, de poder tener pares con los que se identifica, de tener una familia que lo apoya, muchos de esas necesidades que buscan los jóvenes a nivel personal, pero también otras necesidades que no podemos ser ajenas a ellas, como búsqueda de ingresos económicos, porque los jóvenes necesitan, el desempleo juvenil es altísimo, tanto en Colombia como en los países, en Europa y en Londres también el desempleo juvenil está altísimo, la necesidad de progresar, de tener de educarse, la posibilidad de ser líder en sus propias vidas y el apoyo psicosocial. Sin esos componentes nos quedaríamos cortos porque no responderíamos a las otras necesidades. Entonces nuestra mirada es una mirada holística. Obviamente somos conscientes que no todas las organizaciones con las que trabajamos a nivel mundial tienen la capacidad de apuntarle a todas esas esferas, por recursos o por capacidad, pero consideramos que si se ve el ser como holístico e integral, podemos apuntarle mucho más a la solución de sus necesidades. Muy interesante ver cómo un ring, ¿sí? El otro lugar es el Tatami. Un centro de escucha. Todo esto que hay en torno al objeto mirado del combate nos permite una lectura de una serie de factores tan complejos que solo pueden servir para abrirse a sorprenderse y a dejarse sorprender y actuar en torno a esa invención tan interesante que es producir soluciones en todos esos campos. Claro que Bueno, Carolina, el programa nos llegó ya al fin. Faltan muchas cosas por decir. Esto está como una provocación, porque es un campo interesante, novedoso, que hay que seguir acogiendo, que hay que seguir desarrollando. Por eso, Palabra Plena es la casa para conversar sobre este tema. Y no les conté cómo se ¿qué? involucra con el centro de escucha y las organizaciones que tenemos en Cali. Para la próxima. Para la próxima. Gracias por estar en el programa y quedamos pendientes de otro momento. Muchísimas gracias. A ustedes, buenas noches. Muchas gracias por estar en el programa. Ha sido muy interesante ver cómo todo lo que se plantea en relación con el ser humano se está volviendo cercano. Casi nos estamos aproximando a esa idea que tenía un humanista de nada de lo humano me es ajeno. A eso nos ha llevado la Corporación Viviendo con estas reflexiones. Toda esa complejidad del mundo nos la está poniendo en un escenario legible, en un escenario interpretable que solo nos da una lección.
El otro existe si yo lo miro. Entonces, reconozcámonos. No podemos ser sin el otro. Felicidades. Nos vemos el próximo martes. Gracias por estar con nosotros. Palabra plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.